Bendito es el Eterno. Continuando con el mandamiento número 255. En los estudios que llevamos hasta ahorita, en la mayoría hemos cubierto por lo menos 3, hay veces 5, hay veces hasta más, 8, 10 mandamientos por cada uno por cada estudio. En este caso, lo más probable es que el día de hoy nos vamos a dedicar únicamente a este mandamiento, el número 255, por lo que abarca. Entonces vámonos pues directamente a el mandamiento. Voy a abrir aquí la presentación. Aquí está. Aquí lo tenemos ya, 255. La semana pasada tuvimos la oportunidad de cubrir varios mandamientos y concluimos en este. Dimos lectura al verso bíblico, compartí muy poquito, dije que lo iba a dejar para esta semana y bendito es Abba Kadosh. Gracias a Dios que hemos llegado a este día y pues vamos a ahora sí dar lectura a este mandamiento. 255 dice, no temer al malo en un juicio. Deuteronomio 1:17 dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Hemos ya tenido muchos mitzvot, muchos mandamientos que hacen referencia a esta sección de cómo se maneja algún proceso, alguna denuncia, cuando se apunta a alguien como que hizo algún ilícito, cómo es que se tiene que presentar, cuál era el esquema del Eterno, donde estaba una autoridad, que eran lo llama la traducción los jueces o oficiales, son las palabras más comunes en la traducción, instituidas por el Eterno, y pues en base a estos mandamientos que estamos viendo es que se tenía que hacer un juicio. Y como hemos visto ya en muchos mandamientos, aquí lo vuelve a repetir, no hagáis distinción de persona en el juicio, es decir, tanto al pobre como al rico los has de tratar exactamente igual, al que te cae muy bien y al que no te llevas pues del todo con esa persona, los tienes que tratar también igual. No acepten soborno, pues las autoridades que el Eterno poniera para que no aceptaran sobornos. No ibas a enjuiciar, hemos visto tantos mandamientos al respecto. De muerte a una persona con un solo testigo, tenía que haber por lo menos 2 testigos, de preferencia 3, y entre más hubiera, pues mejor. Vimos la semana pasada cómo me gustó esa porción en donde vimos que nuestro Señor Yeshua, ¿quién dio testimonio de Él? ¿Quién es el que dijo acerca de Él? Y vimos cómo toda la Escritura apuntaba a Él, sus mismas obras apuntaban a Él, el Padre da testimonio de Él, Juan dio testimonio de Él, Moisés, los profetas, los escritos, todos daban testimonio de su majestad Yeshua, y es así que eso algo tiene verdad delante del Eterno. Y bueno, pues ahorita estamos viendo que no se, aparte de que no se haga distinción del grande como del pequeño, dice, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es del Eterno, es decir, no por temor vas a dejar de hacer la voluntad del Padre, no porque fuiste testigo de algo, y a la hora de testificar, no por miedo vayas a mentir o vayas a dejar de anunciar la verdad. Vimos que hay que ser solidarios de la verdad con el Padre en todo momento. Y si no estamos en la verdad, pues vamos a estar en la mentira en automático. Vimos bastante eso los días anteriores. Entonces, subrayo aquí esta porción que aunque estamos viendo que está dentro de un juicio, o sea, es decir, a la hora de presentar, de ser un testigo en un juicio, no tendréis temor de ninguno, o sea, no por miedo, como lo vuelvo a repetir, vayas a dejar de pararte por la verdad. Y aunque lo dice en este contexto de lo que viene siendo un juicio, quiero recalcar y remarcar y dedicarle el tiempo necesario a este tema del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es causante, nuestros temores son causantes de que la gran mayoría de las veces, por miedo, dejamos de hacer la voluntad del Padre. Y eso
es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. La semana pasada leímos esta porción que leí en una página que se llama kidshealth.org, que es la salud de los niños o .org, que analiza la vida pues desde el ser humano cuando es niño, y menciona que el miedo, o sea, desde sus orígenes, desde que son pequeños, el miedo, o sea, la sensación de miedo, el sentimiento que el ser humano siente desde pequeño de miedo, pues se dice que está programado en el sistema nervioso, es decir, una función del sistema nervioso, y funciona como un instinto. Desde que somos bebés estamos equipados con los instintos de supervivencia necesarios para responder con miedo cuando sentimos peligro o nos sentimos inseguros. El miedo nos ayuda a protegernos, nos alerta ante el peligro y nos prepara para afrontarlo. Entonces, en sí, si analizamos en nuestra vida, esa sensación que sentimos cuando nos sentimos de alguna manera en peligro, pues da cierto miedo. Cierta sensación como de miedo está en el ser humano y desde muy temprana edad, porque el Padre permitió que el sistema nervioso nos alertara para situaciones de peligro, o como dice aquí, que nos sentimos inseguros. Entonces, esa parte es un sentimiento para nuestro bien, para alejarnos del peligro. En la Escritura hay por lo menos 145 referencias bíblicas al miedo en diferentes contextos. En muchas de las ocasiones, ese término que se utiliza como miedo es en una connotación totalmente negativa. Es decir, se habla incluso, y lo vamos a ver, hasta un espíritu de miedo, que es un espíritu de temor, espíritu de cobardía. Es la misma palabra, pero se presenta de diferentes formas en la Escritura. Y viene siendo algo que es de gran perjuicio para la persona. Obviamente, el eterno, ese sentimiento en el sistema nervioso que está, esa sensación de cuando sentimos cierto peligro y hay como un sentimiento de miedo, no fue hecho para ser una maldición para nosotros, sino fue hecho para que viviéramos y tomáramos la correcta decisión delante del Padre, para que fuera una protección para nosotros. Desgraciadamente, ha invadido la vida de tantísimas personas, incluso muchísimos de la gran mayoría de los creyentes, me atrevo a decir. Un dato que me súper sorprendió, un dato muy reciente, dice que en los estudios a nivel, ahora sí que a nivel mundial, o sea, redondeando cuentas, el 80% de las decisiones del ser humano son basadas en miedo, 80%. Es decir, a la hora de tomar una decisión de qué vamos a hacer en nuestra vida, tomar una decisión para nosotros, para nuestro presente, para nuestro futuro, la mayoría de las veces se toma la decisión no basados en lo que yo pienso, o más bien lo que yo quiero o deseo, sino por miedo de situaciones en las que me puedo enfrentar, o por miedo de temores que han inculcado y nos han hecho pues creer. Digo, algunos de esos son verdades, pero que al estar constantemente nosotros siendo a la cual hemos estado expuestos una y otra vez, se vuelve como un miedo por estar escuchando una y otra en una y otra ocasión situaciones. Quiero leer aquí segunda de Timoteo. Como lo mencioné, 145 referencias bíblicas del miedo. Obviamente pues no vamos a leer todas de ellas, pero sí creo que es muy importante dar lectura a algunas de las más importantes. Una de ellas está en segunda de Timoteo 1, del 7 al 8. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Entonces vemos este pasaje que nos habla de un espíritu de temor, que es un espíritu que no nos ha dado el Eterno. Obviamente, al ser creación del Todopoderoso, en nuestro sistema nervioso sí hay esa sensación, hay veces
que tenemos como de un miedo que nos está alertando de que podríamos estar en peligro, para que sea esa sensación que nos haga reflexionar y decir, ay, no es por aquí, o sea, tuve esta sensación, voy a pensar y voy a tomar la mejor decisión, pero no nada más para tomar decisiones basadas en miedos, que muchas veces esos miedos ni siquiera tenemos vamos a ver también más adelante los diferentes tipos de miedo, y muchos de los miedos ni siquiera sabemos por qué están ahí o de dónde surgen. Es algo tremendo. Ahí nos va, que trae mucho perjuicio a la persona. Ahí es donde realmente podemos empezar a identificar lo que es un espíritu de temor. Cuando ya de plano es tanto el miedo que no sabes ni de dónde está surgiendo. Entonces, ese no es el espíritu que nos ha dado el Eterno, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y en efecto, aquí en este pasaje vemos una especie de contraparte. Uno es espíritu de temor, pero el otro es espíritu de poder y de amor. ¿Qué dice la Escritura? Que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, vemos cómo es la contraparte. Y ese amor, pues no es un amor vago, así como se dice, sino es un amor que demostramos hacia el Todopoderoso, que cómo es, guardando sus mandamientos. Así le demostramos a Él que le amamos. Cuando guardamos sus mandamientos, le amamos. Invade en nosotros ese espíritu de amor. Pero cuando no guardamos sus mandamientos, vamos a ir dándonos cuenta que eso nos lleva a ser invadidos por un espíritu de temor. Vamos a continuar aquí leyendo otros pasajes muy importantes. Isaías 41, del 8 al 10. Okay, dice 41 del 8 al 10. Escucha, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te he rechazado. Verso 10 y muy clave, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, ¿qué está diciendo el Eterno ahí? Que no tenga miedo. ¿Miedo qué? Miedo de enfrentar al adversario, miedo de enfrentar las situaciones, pues, valga la redundancia, la adversidad. ¿A quién está hablando? Está hablando a su pueblo, a su gente, a su pueblo amado. Por eso dice pueblo de Jacob, es Israel, a quien he escogido. Está hablando de los escogidos del pueblo del Eterno. Y dice, te saqué del extremo de la tierra. Verso 10, es lógico que el pueblo llegue a sentir miedo ante los imperios que se le oponían, más poderosos, más grandes. Pero ¿qué dice el Eterno? Tú haz conforme a mi palabra, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. ¿Con qué tiene que ver? Con el miedo que sentimos en ocasiones. Puede causar que nosotros nos detengamos de hacer la voluntad del Eterno, de confiar en las fuerzas del Todopoderoso. Pero vemos aquí que el Eterno dice, no tengas miedo. O sea, ese miedo que sientes, no lo apliques para retractarte o para no confiar en mí, sino al contrario, ese miedo lo depositamos en Él, sabiendo que Él es quien nos dará, quien peleará nuestras batallas. Él es, como dice ahí en el verso 10, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Qué tenemos aquí en esta imagen? Tenemos una persona que está en el mero borde, en el borde de en el precipicio de un edificio muy alto. Así se puede percibir, está muy muy alto. Allá se ven los carritos, parecen hormigas al final. Y el ser humano promedio, pues ahora sí que la mayoría alrededor del mundo, algo a lo que tiene uno que tener miedo, debe tener cierto sentimiento de miedo, es a las alturas. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, al asomarnos y ver así qué tan alto está, o sea, si te llegas a caer, pues ahí ya no sobrevives. O sea, pues estamos hablando aquí, parece ser 20, 30
pisos, o sea, entonces, ¿qué es lo que esa sensación de miedo llega? Porque pues, ya sabes, conoce uno la ley de la gravedad, sabe uno que si te llegas a tropezar, te caes, va a ganar el peso y pues va a morir ahí la persona. Entonces, ese sentimiento de miedo, ¿por qué viene al asomarte a ese lugar? Que va a ocasionar que automáticamente uno va a decidir hacerse para atrás. ¿Para qué? Para no estar en riesgo, para no caerse. Y, en pocas palabras, pues no va a desafiar uno a la ley de la gravedad, ¿no? Ya sabe uno que tiene uno que tomar cierta precaución y tomar cierta medida y tomar ese instinto de miedo que haya servido para alejarnos del peligro. Ya si estamos lejos de ese precipicio, pues no nos vamos a caer de ahí, obviamente. Entonces, ese es el propósito que el Eterno pues puso el temor, para que nos ayude a nosotros a tomar la mejor decisión. En la Escritura vemos constantemente que está lo que se llama, y dice que aquellos, o sea, que confían en el Eterno, les es dado también un espíritu de temor. Dice la Escritura, entre los espíritus del Eterno viene el espíritu del temor del Eterno. Vemos también que mencionó el rey Salomón, que dijo: el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Entonces, ¿qué significa esto de temor? De alguna manera es no desafiarlo, no desafiar al Todopoderoso. Así como no vamos a desafiar a la ley de la gravedad diciendo, pues yo me voy a ir a la esquinita y a lo mejor aquí brinco y aquí imagínate la persona que está ahí, si quiere nada más tomarse una foto, una selfie, te imaginas que le la tome, y se va, pues ya no la contó. O sea, entonces, ¿qué es lo mejor? Que no desafíe esa ley de la gravedad, que no trate de hacerse ahí el valiente, pues nada ganaría. Del mismo modo, nosotros, el tener un espíritu de temor del Eterno, ¿qué quiere decir? O sea, no desafiarlo. El Todopoderoso tiene control de toda situación. Como dice la Escritura, y vamos a leer en unos pasajes, Él tiene el poder para, ya sea, ahora sí que para poner fin a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, pero tiene también el poder para darnos vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros cuando estamos en una situación que nos puede dar temor, que nos puede dar peligro, que vemos la adversidad delante de nosotros? Es acudir al Todopoderoso, alejarnos de ese peligro, someternos al Eterno. Entonces, no desafiar al Eterno tiene que ver, el temor del Eterno tiene que ver con tener reverencia al Todopoderoso, reconocer como nuestra protección al Todopoderoso. Es para nuestra bendición y para nuestro beneficio. Dice que el estar dentro de su voluntad es para nuestra bendición y para nuestro beneficio. Entonces, el temor del Eterno es para que nosotros nos sometamos a su voluntad, para recibir bendición y para que nosotros seamos los que nos beneficiamos de ello. El temor del Eterno, y somos temerosos de Él, eso va a traer a nuestra vida paz. Y pongo ahí satisfacción, va a traer paz y va a traer gozo también. Satisfacción de qué? De que sabemos que estamos sometidos al Todopoderoso, que Él es el que va a pelear esas batallas por nosotros. Por el otro lado está el espíritu de temor. El espíritu de temor, pongo aquí, son temores que nos acobardan. ¿Por qué? Porque si no estamos sometidos a la voluntad del Eterno, si no tomamos las decisiones basadas en la palabra del Eterno, pues vamos a empezar a tomar muchas de las decisiones basadas en nuestros sentimientos. Y en nuestros sentimientos, uno de ellos, el más, no quiero decir el más grande, pero sí el temor es uno de los sentimientos a los que estamos siendo más expuestos o más, ¿cómo se dice? Manipulados, es la palabra correcta. Se puede decir, estudié yo mercadotecnia, en algunas clases de mercadotecnia en la universidad,
Y uno de los métodos de mercadotecnia, el más eficiente y por mucho, era fear-based marketing, se llama fear-based, es mercadotecnia basada en el miedo. Y diría uno, pues a lo mejor 1 o 2 o 3 diferentes productos o compañías se van a basar en el miedo. No, todo el mundo, todas las compañías más grandes abordan al mercado meta, por decirlo así, lo abordan por medio del miedo, por medio del infiltrarles el miedo. Y no nada más las compañías, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de las mismas corporaciones, incluso algunos hasta iglesias. Y el ser humano está expuesto todo el tiempo, cuando escucha el radio, cuando prende la televisión, cuando ve algún programa televisivo, todo eso está siendo expuesto al ser, al que le lleguen mensajes que le causen miedo para tomar decisiones que favorecen a otros, a las compañías o al gobierno. Pongo un ejemplo, vamos a suponer que alguien llega ahorita y nos dice, no, escuché que están, aquí hay una compañía que acaba de abrir y están produciendo materiales químicos y esos están yendo por el aire y en las partículas del aire, cuando ustedes lo respiran van a caer muertos al momento. O sea, si alguien nos dice y se empieza a correr ese rumor, la gente por naturaleza va a entrar así como en una especie de miedo, sí va a causar miedo, puede llegar a hacer pánico, si es demasiada así el grado también de miedo, de temor. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que la gente, cómo reacciona ante esos casos de que le dicen, pues es que vamos a morir y nada más por estar aquí ahorita respirando lo que esta compañía, puede ser que sea cierto o puede ser que no, eso no, pero la gente, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué hacemos? O sea, como no saben, no es algo que conozcan, no es algo que tengan, aunque sepan los elementos químicos que supuestamente están en el aire, no van a tener ni el menor conocimiento de qué hacer en esos casos. No es tiempo como para estar, bueno, pues voy a empezar una carrera de química, de biología para ver qué es no hay tiempo para todo eso. Entonces tiene uno que actuar ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a dejar ir por lo que la gente está diciendo o por lo que supuestamente la autoridad competente va a decir. Pero en esos casos, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a ser el consejo de la Escritura, el consejo de un espíritu de temor del Eterno, o un espíritu de temor para manipular a esa persona a que haga lo que le conviene a quien está dando la información? Es bien lógico. Lo pregunto, pero la respuesta pues obviamente la sabemos. Sabemos que la persona está totalmente indefensa cuando está en un grado muy alto de miedo, de temor, pero de un espíritu de temor que no es del Todopoderoso, un espíritu de temor que no va acompañado por el espíritu de amor al Eterno. El temor del Eterno va acompañado con el amor al Todopoderoso. El espíritu de temor ante la adversidad, temor en un estado así de cobardía, eso muestra el distanciamiento que hay del amor con el Todopoderoso, del guardar sus mandamientos. Entonces, un espíritu de temor es temores que nos acobardan. Que nos acobardan, me refiero de que es tanto el miedo que no queremos ni enfrentar la verdad, es tanto el miedo que no queremos ni siquiera encontrar nuestra identidad delante del Todopoderoso. Nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Por eso el Eterno, vemos ahí en el mandamiento que dijo, no tengas miedo, o sea, el juicio es mío. Eso dijo el Eterno. Ese fue lo que estábamos leyendo, pero aquí no nada más es leer el mandamiento y vámonos al siguiente, no, sino hacer una pausa y analizar en nuestras vidas qué tan importante es el temor. O sea, diría uno, bueno, pues eso está hablando en el caso de un juicio. Seamos sinceros, ¿cuándo vamos a nosotros ser llamados a un juicio jurídico en el contexto del que se está hablando, que aunque fuera ante una autoridad local, bueno, ni siquiera cumple con las especificaciones que estamos viendo en la Torá? Pero bueno, aún así, aunque fuera uno en nuestra ciudad, no es muy probable. Sin embargo, el principio bíblico, y vuelvo a lo mismo, es el mismo.
No hagas las cosas por temor, no tomes las decisiones por el temor, sino toma las decisiones por un espíritu de temor del Todopoderoso, es decir, sometidos a su voluntad, sin miedo ante la situación que se venga enfrente de nosotros, delante de nosotros. Pongo aquí temores que no entendemos, hay temores que no ahorita voy a hablar un poquito más al respecto de eso. Vámonos al siguiente pasaje bíblico, Mateo 10 del 28 al 31. Mateo 10 dice, y no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma, el alma. Dice, más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? De nuestro Señor Yeshua dice, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿En qué contexto nuestro Señor Yeshua habla del no tener miedo? Viene en el contexto en donde se nos está diciendo, número 1, lo valioso que somos para el Todopoderoso. Somos de mucho valor para Él. Dice, si, como lo dice ahí, y los gorriones, si cuida de los gorriones, ¿cuánto más de ustedes? Pero no nada más eso. Yo soy una persona que me considero como hasta eso que con buena capacidad o con la facilidad de acordarme del nombre de varias personas. Hay veces, nada más con una ocasión que lo conocí, me acuerdo generalmente, a veces del nombre, ¿no? No de todos, pero sí muchos. Ah, y te llamas tal. Hay personas que son malísimas para los nombres. Que lo conocen. ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Cuál es tu nombre? Y luego ya que se lo dijiste como 10 veces, todavía, por ejemplo, el caso mío, Alberto, y luego dicen, oye, Alfredo. Hasta se siente uno, no, pues dice uno, no soy lo suficientemente importante para que me recuerde, ¿no? Entonces, por eso, a veces les paso la clave, a veces por eso prefiero, ¿cómo te llamas? Me llamo Lendo. Así, ¿cómo? Así, Lendo, ya así como que ya no se les olvida. ¿Por qué? Porque pues, está raro y no me van a confundir fácilmente con otro apellido, ¿no? Otro nombre. Entonces es por eso que a veces también lo utilizo y así ya como que no se les olvida tan fácil. Pero bueno, hay gente que es malísima para acordarse así del nombre. No nada más la Escritura dice que nosotros somos tan importantes para el Eterno. Él tiene, aparte de los nombres que nosotros, por los cuales nosotros nos conocemos, Él tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Pero no termina ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué tan importantes somos para Él? Que Él sabe, ¿qué dice? Hasta cuántos cabellos hay en la cabeza de cada uno de nosotros, incluyendo los 50 o 100 que se les cayeron al peinarse esta mañana. Todos esos lleva la cuenta perfecta. En el caso mío, que tengo poco pelo, diría uno, ay, pues es que fácil, pero no, les garantizo que no está tan fácil. Les garantizo que ninguno, así por más, por más picudo que sea, va a llegar y los va a contar uno por uno. No va a poder, porque tengo varios acá, mire, pues. O sea, sí son bastantes para que no sea tan fácil. Ahora imagínate muchos de ustedes que son tan peludos que hasta se les ve que le salen por acá todavía, atrás del cuello. Mira, no, entonces el Eterno tiene control y sabe todo eso. Entonces es bien importante, lo dice en este contexto de no tener miedo, porque eso nos muestra lo poderoso que es el Eterno. El Salmo 147 del 2 al 5, que esta mañana antes de la alabanza, esta tarde antes de la alabanza, leímos, lo vuelvo a leer desde el verso 2 al 5, que dice, el Eterno edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Fíjate, hablando de contar, ¿cuántas estrellas no hay en el universo?
simplemente en la galaxia, y hay muchas galaxias. Entonces, cada una de esas tiene control, las llama por su nombre. Él sabe exactamente cuántas son y cuáles son y cuál, vaya, y ni siquiera va a ser el nombre que nosotros, por el cual nosotros las identificamos. Y eso lo está narrando aquí el Salmo en el contexto en donde dice que grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Nuestro Señor Yeshua, también eso de contar los cabellos, ¿cuántos cabellos no son? Que dice son como, hoy día por decir son, dice como más de 7,000 millones de seres humanos en el mundo, y de todos sabe, pero no nada más de esto, sino de ya todos los que murieron o están durmiendo. Entonces son muchísimos. Eso nos muestra el gran poder de nuestro Elohim, y nuestro Señor Yeshua por eso dice, no tengan miedo. Tenemos aquí la galaxia, la Vía Láctea, una representación de ella. Dice la Escritura, leímos aquí en el Salmo 147, que Él tiene nombre, dice el verso 4, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Un dato ahí que vi esta mañana, dije, bueno, a ver cuántas estrellas son. Entonces anduve buscando, variaban los números, pero el dato más, más común, más difundido, más aceptado por los astrónomos, científicos, personas que se consideran doctos en la materia, dicen que por lo menos, a ver, alguien que pueda leer ese número, no son, exacto, son 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Eso es como que dijeron, vamos a ser conservadores, no hay que lucirnos de más. 100,000 millones, entonces 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea, nada más en esta galaxia. Ahora una pregunta, dentro de nuestro sistema solar, ¿cuántas estrellas hay? Dentro de nuestro sistema solar, está fácil la pregunta. A ver, digan. Exacto, planeta, estrellas nada más hay una, el Sol. Es la única estrella que hay dentro del sistema solar. El Sol es una estrella, una triste estrella. Bueno, no está tan triste, está muy suave. Pero digo, es una, por decir tan poquito, es una estrellita en un sinfín, o sea, de estrellas. Una exacto, en un mar de estrellas. Una estrella entre 100,000 millones de estrellas, nada más en la Vía Láctea. Pues bueno, es una interpretación de un hombre. Vamos a ver otro dato. Entonces, ese es en una galaxia, 100,000 millones. ¿Cuántos? Se dice también por los astrónomos, y que por los astrónomos más doctos, vuelvo a repetir, que basados en unos telescopios muy avanzados que tienen, dice que se alcanzan a ver como 10,000 galaxias. Estamos hablando de una galaxia y se alcanzan a ver como 10,000, dice, pero eso es por lo limitado que estamos, o sea, no tenemos acceso a ver más allá. Dice, entonces también dice, vamos a ser conservadores, y ¿cuántas galaxias hay? Dice, si alcanzamos a ver 10,000 en la nada, o sea, de aquí a lo que no se alcanza mucho a ver. Dice, pero por lo menos existen 100,000 millones de galaxias, por lo menos, bajita la mano. Imagínate, si en una galaxia hay 100,000 millones de estrellas y hay 100,000 millones de galaxias, ¿cuántas estrellas son? Ya estamos hablando de este número que tenemos aquí abajo. ¿Cuántas son esas? Y el Eterno a cada una le tiene su nombre y sabe. Ahí son, a ver, son hundreds, thousands, millions, billions. Yo lo he leído, son 10,000 trillones. Cuando en México, en México, bueno, y en el resto en todo el mundo menos en Estados Unidos, ya ves que ellos se cuecen en otra, bueno, son medidas diferentes. Entonces, en todo el mundo, menos Estados Unidos,
un trillón es un 1 o el número que vayas a poner, acompañado por 18 ceros. Entonces aquí son 10,000 trillones. 10,000 trillones de estrellas. Estamos hablando 10,000 trillones de estrellas. Imagínate lo que eso es. Y sobre cada una, el Eterno tiene control. Entonces aquí tenemos 10,000 trillones de estrellas. De esas estrellas, la que conocemos nosotros y vemos aquí constantemente, pues es el Sol. Entonces aquí tenemos esta representación en donde está el Sol, gigante, comparado al planeta más grande de este sistema solar, que es Júpiter, que aquí estaría al lado. Pues vemos el Sol, luego Júpiter, y ahí al ladito la Tierra. ¿Vemos? La Tierra una nada, aquí donde estamos nosotros. Entonces, realmente decimos, bueno, el Sol pues está muy, muy grande. Pero aquí tenemos exactamente, como mencionaba aquí Isaac, la estrella pues más grande que se ha identificado, que se reconoce. Y no iba a decir en el mundo, pero pues no en el mundo, porque está en otro mundo, está exacto, está fuera de este sistema solar. Pero de las más grandes identificadas en esta galaxia es Canis Majoris, famosa Canis Majoris. Está el Sol, no lo veían ahí, aquí vemos una parte de lo que es Canis Majoris, y pongo ahí la flecha porque ahí está el Sol. No sé si lo alcanzan a ver, el puntito ese que está ahí. Ese es el Sol comparado a Canis Majoris. Ahora imagínate dónde está la Tierra ahí, ni siquiera un puntito. Exacto, dónde está la Tierra, nuestro mundo. Los problemitas que se nos enfrentan aquí a nosotros. Y el Todopoderoso tiene pleno control y poder sobre más de 10,000 trillones de estrellas, de planetas. Imagínate toda esa creación tan grande. Y Él es el que está de nuestro lado para enfrentar cualquier situación. El Salmo 56:11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pregunta. Después de ver este ejemplo tan gráfico de la grandeza y del gran poder de nuestro Elohim, pongo lo siguiente: entre más grande sea Dios en nosotros, menores serán nuestros miedos. Necesitamos entender la grandeza y el gran poder de nuestro Dios. Y cuando entendemos esa grandeza del Todopoderoso, entre más constante estemos con Él en oración, entre más, no nada más en el aprendizaje de la palabra es bueno, pero si nada más lo estamos aprendiendo, pues no nos ayuda de mucho. Pero si lo que aprendemos nos esforzamos en el diario vivir y lo ponemos por obra, haciendo lo que a mí me cuesta, que digo, yo tengo esta costumbre, pero veo en la Escritura que el Eterno no quiere que sea así, voy a dejar de hacer eso y voy a someterme a la autoridad del Padre. Llevamos 255 mandamientos con este. ¿Cuántos de ellos hemos acatado? A lo mejor ya nos aprendimos la mayoría de ellos o muchos de ellos, pero en cuántos de ellos hemos realmente reflexionado y dicho que me está hablando a mí? Y no nada más ese día que ya al rato se me olvidó, no, decir, ok, me voy a esforzar diariamente por acatar esta instrucción del Todopoderoso y hacer conforme a su palabra. Eso es lo que nos va a ir dando confianza en el Todopoderoso. Si no lo hacemos, van a seguir abundando los miedos a los que estamos expuestos en todo momento, en las noticias, en las publicaciones ahí de las redes sociales, en los mismos libros de la escuela. Hay veces la historia es enseñar qué pasó, lo sanguinario y lo difícil que viene siendo el aplicar la justicia en el mundo. Entonces, si confiamos en esa justicia, estamos fritos, porque el miedo nos va a abundar, nos va a sobreabundar y vamos a terminar haciendo lo que no queremos delante del Eterno, sino vamos a tomar decisiones basadas en miedos. Por eso es tan importante comprender
la grandeza de Dios, la grandeza de Elohim. Por eso el rey David sabía, y por eso él lo decía así firmemente. Él sabía en quién estaba confiando, y por eso él sabía que era someterse a la voluntad del Eterno. Dice, en Dios he confiado, no temeré. La semana pasada terminamos el estudio y pusimos una introducción a este mandamiento que dije que hoy íbamos a ahondar, lo que estamos haciendo el día de hoy. Y les terminé comentando que hubo una persona, un ser humano, mi papá, lo sé esto porque mi papá era leía mucho sus libros, era un escritor que dedicó su vida, se dedicó toda su vida a ver por qué había gente que tenía mucho dinero y gente que no tenía. A mi papá le gustaba mucho esa enseñanza, y él pues sí, acataba muchos de los principios que ahí se enseñaban. Y bueno, esta persona se llamaba Napoleon Hill, es un escritor muy famoso. Mi papá pues era hasta era parte de la asociación de PMA, que se llama Positive Mental Attitude, tenía certificados, ¿no? Salió en la revista ahí a nivel nacional en Estados Unidos, algo, estaba muy metido mi papá en esto, y constantemente escuchaba, leía los libros, pero también escuchaba. Yo desde niño llegué a escuchar algunos de ellos, y uno que me llamó mucho la atención es que entre su análisis dice es que hay muchas personas que llegan a tener dinero. Él tuvo la oportunidad de entrevistar a los hombres más ricos del mundo en su tiempo, sí, y también tuvo la oportunidad de entrevistar a personas pues, que no tenían nada, ¿no? Eso lo hacía, y encontró, después de analizar el estilo de vida, en su momento eran 33 cosas que la gente pobre todos hacían, tropiezo tras tropiezo. Dice, toda la gente que no tiene dinero es porque esto aquí he tropezado, o estas son las barreras que no puede pasar. Por otro lado, eran 16 principios que la gente que sí tenía mucho éxito en los negocios, realmente en llegar a tener mucho dinero, pues hacía, ¿no? Entonces esa era la enseñanza. Y uno de esos 33 barreras de que el hombre no podía llegar nunca al éxito era el miedo. Nada más un principio de esa listota de 33. Hay unas así, bueno, ahorita no viene el caso, no mencionar. De hecho, yo ni lo estudié, nada más digo lo que me acuerdo que mi papá escuchaba cuando yo era niño. Y sí, él sí nos llegó a hablar y a hacer énfasis. Mira, estos son los 16 principios, the law of success, nos decía. Y bueno, todo esto, ¿no? Pero bueno, entre esos miedos, lo pongo aquí porque es una persona que le dedicó mucho tiempo a estudiar nada más porque cuáles son los 7 miedos a los que la gente a nivel mundial, la gente promedio le tiene tanto miedo. Y era el miedo a quedarse pobre, miedo a la crítica, miedo a enfermarse, miedo a que nadie lo quiera, o que nadie lo ame, miedo a perder su libertad. Esta no era así tan importante como las demás, porque sí se ven afectados, pero en menor cantidad de ocasiones. Miedo a envejecer y miedo a la muerte. Entonces esos son los 7 miedos que a todo el mundo, se puede decir, en todo el mundo, en todos los países del mundo, aterran a la mayoría de las personas o a la persona promedio. Entonces, y hay en este caso él cita muchos ejemplos ahí, ¿no? Pero bueno, yo no estoy aquí tratando de argumentar o enseñar un estudio de un hombre de sus conclusiones en lo secular. Eso no es lo que quiero hacer. Lo que sí me llama la atención es que por un experto en esa materia, en cuanto a un análisis detallado, justamente siempre se me quedó muy grabado estos miedos. Y es algo que yo pues sí he podido corroborar, y en efecto, dice, muchas veces el miedo es lo que los llega a ser tanto el miedo que como mecanismo de defensa uno ignora en lo absoluto y termina cayendo y quedando en esa situación. Para poner algún ejemplo, pongo aquí
Miedo a envejecer, ¿no? Miedo a envejecer. ¿Por qué es tan drástico el miedo a envejecer? ¿Por qué? Porque si se fijan, uno te lleva al otro. Es que cuando envejeces, hijo, pues envejeces y lo más probable es que la salud ya empieza a decaer, ya te empiezas a quedar pobre. ¿Por qué? Porque ya no tienes ahora sí que las fuerzas y eso para trabajar y todo. Puede ser que usted ya, si no consiguió, ahora sí que si no, si se divorció o cualquier cosa, pues va a ser más difícil, o si no se casó es más difícil aún ya en la vejez. Y son miedos que el ser humano promedio tiene, pero en base a esos miedos, o sea, yo lo que me pregunto y siempre he preguntado, ¿por qué, o sea, son tanto miedo? O sea, ¿por qué este temor? Y cuando estudié en la universidad dije, por esto es, yo creo, en gran parte, porque en la mercadotecnia diario, lo que le estaba diciendo, estamos siendo bombardeados en ese sentido. ¿Por qué usan las mujeres tanto maquillaje? ¿Por qué las mujeres tienen la necesidad de estarse pintando y arreglando y el cabello y todo esto? En gran parte es por la mercadotecnia en la que están siendo expuestos. ¿Y qué te dice? Hasta los advertisements, las ¿cómo se llaman? Los anuncios. Los anuncios, se ve ahí muy claramente que estas son las estrategias que utilizan. Dice, oye, te vas a ver muy vieja. Ay, ya me voy a ver vieja. Ya me voy a ver viejo. No me vaya a ver gordo. Bueno, en el caso mío no. Pero por ahí es donde se filtran. Miedo, pongo aquí, las noticias. Las noticias así constantemente, violencia y muerte en fin de año, ¡fum! Eso vende, son los encabezados. Y llega el grado en de que somos tan bombardeados que se prende la tele y ya escuchar, no, pues que se murieron, no, que hubo una explosión acá, no, que se metieron a robar, no, que llegaron y arrasaron y mataron a todos los que estaban ahí. Y es tenerle miedo, son estrategias que utiliza la prensa, ¿para qué? Para acorralar a la gente. Hay un documental muy bueno que vi hace muchos años, Fahrenheit 9/11, no sé si lo vieron, buenísimo. ¿Cómo se llamaba Michael Moore se llamaba, muy bueno y me sorprendió mucho. Ahí hablan de cómo se utiliza el miedo para manipular a la gente a hacer lo que quieran. Y eso es desde el punto de vista de las compañías, del gobierno, de las empresas, de todos. Es un constante ataque al grado de que ya ni siquiera te dan una fuente de dónde se basan para hacer esa afirmación. La gente nada más lo oí en las noticias, lo vi en el internet, lo vi en las redes sociales y ya lo da por hecho que así es. Y a fin de cuentas surte efecto el propósito por el cual se puso ahí, de asustar a la gente. ¿Para qué? Para dirigirla y hacer conforme ahí te dicen. O sea, conforme quien te está dando esa nota, pues va a querer, a fin de cuentas, quien publicó esa nota, va a querer, el autor más bien dicho de la nota es lo que va a querer manipular. En ese estudio de Fahrenheit 9/11 que había visto, en esa documental, me acuerdo muy claramente, con números en la mano, presentaba que la violencia había bajado drásticamente, como el 600%, si mal no recuerdo, y en los medios la publicidad era, pero muchísimo más masiva, así masivamente. Y a las personas que les preguntaban, oye, ¿tú cómo consideras que estamos del año pasado al este? O sea, del año pasado la criminalidad había estado por los cielos, o sea, altísima, y al siguiente año había bajado muchísimo, pero a lo inverso se hizo en las televisoras, en las redes sociales, en la comunicación, y la gente estaba atemorizada como nunca, aunque todo ya había bajado drásticamente, así estaban mucho más a salvo que en momentos cuando estaba la delincuencia terrible, pues decían, oye, no pasan esa nota porque la gente va a estar mal, pero cuando ya ocupaban pues que la gente estuviera asustada y que gastaran y esto, pues lo hacían a la inversa. Entonces toda la gente pensaba que cuando ya estaba la delincuencia abajo, estaba peor que nunca, y a todos asustados y temorizados. Entonces todo eso son medios, y el miedo es el pan diario de cada día para un ser humano en esta tierra.
Siempre vamos a estar siendo bombardeados para tener temor, siempre. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Desgraciadamente eso ocasiona algunas cosas ya ni crea una cierta resistencia, y a lo mejor no da miedo una cosa, pero a la larga, después de tantos años de estar constante miedo y miedo y miedo, al rato ya son tantos los miedos que ya no sabes ni de dónde surge. Eso es cuando ya está peor la situación. Un dato aquí que vi en una página médica decía: el miedo debilita nuestro sistema inmunológico y puede causar daños cardiovasculares, problemas gastrointestinales como úlceras y síndrome del intestino irritable y disminución de la fertilidad. Puede conducir a un envejecimiento acelerado e incluso a la muerte prematura y otras cosas, pero estos son datos muy concisos, así muy específicos, que ocasión tras ocasión ha pasado con el miedo. Los miedos se pueden clasificar en diferentes formas. Hay miedos que son fáciles de detectar, pongo aquí. Es fácil de detectar y pedir ayuda. Nosotros como creyentes vamos a entenderlo más esto. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación en la cual nuestro sistema nervioso es alertado y siente miedo, pongo algunos ejemplos: la pérdida de empleo. Cuando una persona se queda de repente con los gastos, o sea, todos los gastos de siempre, y de repente no hay empleo, te quedas sin esa fuente de ingreso, de alguna manera sientes cierto temor. O sea, eso es entendible. Una enfermedad, o la enfermedad de algún familiar, de alguien cercano, sientes así cierto miedo, eso se entiende. Y como creyentes, pues ahí es hasta cierto punto fácil, pedir apoyo también con otros, clamar primero al Todopoderoso, pero también cuando sentimos así esa necesidad de un apoyo, de un hermano, lo puede uno plantear fácilmente. Hay otros miedos, porque es bueno apoyarse en un hermano. Ahorita nada menos lo que nos compartió Horacio hace unos minutos, lo que ahorita platicábamos también entre nosotros. Entonces, miedos, hay otros miedos que son vergonzosos de confesar. Y ahí es cuando los miedos los traes, pero ya no los quieres externar y se los empieza uno a guardar y a traer dentro. Ahí, eso es otro nivel de miedo, que ahí empieza peor la cosa, empieza a generar todavía más rápidamente todos los que desencadenan los síntomas que vimos ahí. Entonces, estos miedos vergonzosos de confesar, pongo algunos ejemplos como errores tontos o errores así que cometí, que diría: ay, ¿qué va a decir la gente? Que soy un torpe, que soy un tonto, o sea, y empiezas a guardar todo eso. O malas decisiones que no quieres ni acordarte y no lo planteas, no lo dices, no pides, o sea, lo pones delante del Eterno, pero sientes que está el Eterno y tú solo, y aunque hay personas, hermanos, personas que el Eterno manda disponibles para compartir, para llevar palabra de bendición, y uno se enfrasca porque no quiere, o tiene miedo, tiene vergüenza, o alguna sensación que no lo quiere soltar. Y esos van desgastando a la persona terriblemente. Y están los miedos que no entiendes o detectas. Y pongo ejemplos: ataques de pánico, insomnio, ansiedad. Todo eso viene del sistema nervioso y es afectado directamente por el miedo. Por eso se llaman ataques de miedo, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo puedo testificar con una persona que fui diagnosticado hace 10, 11 años, con una persona que tenía el Generalized Anxiety Disorder, desorden de ansiedad general, desorden de ansiedad generalizada, así creo que debe ser el término en español. Y en este caso, ¿qué es lo que sucedía? Pues me daba ese ataque de ansiedad. De repente sentía que me iba a morir, sentí un miedo sin haber justificación alguna. ¿Por qué? Porque estaba guardando esos miedos, estaba siendo bombardeado por todos estos miedos que nos atacan en el diario vivir, como que venían directamente, unos por medio del gobierno, otros por todo lo que acabo de mencionar, otros por medio de la prensa, las enfermedades. No tengo nada, absolutamente nada en contra de un médico, pues creo que hay muy buenos médicos, otros que no son tan buenos, y me atrevo a decirlo porque sí acudí yo a algún médico. Mi papá en su momento llegó a ir a médicos en los cuales
salía hasta peor ir al médico porque ibas y prácticamente te metían todos los miedos posibles y la persona salía más asustada de lo que llegó y desencadenaba peores resultados a fin de cuentas. Pero en cambio, otros médicos muy buenos, me tocó, bendito es el Eterno, que cuando yo fui en esa situación de ansiedad, me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú estás bien, o sea, ya te hice estudios de todo, estás bien. A ti, dice, realmente lo que te falta es tener una pausa en tu vida, un descanso. Dice, no has estado dejando descansar la mente, te están atacando todas estas situaciones y tu cuerpo está en automático, como sintiendo ese miedo, ahora sí que como una protección que se está protegiendo y se pone en este estado como de miedo, dice, pero realmente ese miedo pues es, ya, analizando mi vida y a fin de cuentas, por medio de la palabra del Todopoderoso, ese fue el factor que me llevó a buscar de la palabra del Todopoderoso, encontrar mi sustento, mi fortaleza en el Todopoderoso, y solo así esos miedos es que se van disipando, solo así es que en vez de ser atacado y en vez de ser llenado por un espíritu de cobardía y un espíritu de miedo, cuando empieza uno a salir de eso y guardando sus mandamientos, es uno lleno del espíritu de temor del Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos nosotros entender, hermanos. En Estados Unidos es un país en donde yo nací. Estados Unidos es un país que desde que soy chico, claramente me acuerdo que pasábamos así por algún lugar y pues veía gun shop, vendían las pistolas, hacía a cualquiera, alguna de las tiendas que podemos llegar, o sea, así como ir aquí a una tienda, a un mercado, y ocupo cebolla, ocupo aquí atún, esto y lo otro, y agarras tus cosas, allá, ocupo pistolas, ocupo municiones, ocupo aquí balas, puedes llegar y te surtes de eso. O sea, sales ahorita en 10, 15 minutos ya tienes, si está registrado ya tienes esto, y si no, estás en una revisión, si no tienes antecedentes penales, rápido te haces de una pistola. ¿Por qué? ¿Por qué lo venden así tan fácil? Nunca ha tenido lógica para mí, pero a fin de cuentas es por el miedo, por el grado de miedo, que ya la solución dijeron, bueno, como las personas están con tanto miedo, pues únicamente se sienten más a salvo con una pistola. O sea, entonces con su pistola ya te va quitando ese miedo. En México ha habido muchas propuestas de que ya puedan tener. ¿Por qué? Por lo mismo, para que la gente se sienta más segura, que ya no sienta el miedo así tan fuerte, el miedo ante la situación, el miedo ante... ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué una pistola va a traer fortaleza? Nos va a hacer sentir mejor. Porque no está la presencia de Dios, porque el miedo porque está siendo esa persona y este sistema guiado y llevado por un espíritu de cobardía y de miedo, y no por el espíritu de temor del Eterno, confiar en Él, escuchar la palabra, saber la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Elohim, que Él dice, yo soy tu Dios. Como decía el Salmo 56 que leímos, o el Salmo 147. Salmo 147, lo voy a volver a leer una vez más. Dice el verso 4, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Era Isaías 41 el que quería leer. Otra vez lo vuelvo a leer. En el verso 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hablando a quién? A su pueblo, a su gente. Cuando sintamos miedo, hay que clamar al Padre.
Hay que confiar en el Todopoderoso. Y si confiamos en Él, el miedo se va a disipar. Si nos sometemos al espíritu del temor, al Eterno, el espíritu de miedo va a huir. Someteos a Dios, resistid al adversario y huirá de vosotros. No me gusta cuando está uno por uno así. Hermanos, hasta ahí fue el 255 con el favor del Todopoderoso. Ya la próxima semana continuamos con el siguiente. Pero el mandamiento en sí del 255 es no salirte de la voluntad del Todopoderoso por cobardía, por miedo. Porque el Eterno nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Bendito eres, Abba. Abba, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Abba Kadosh, porque por medio de tu palabra no nada más nos das instrucción, Padre. Por medio de tu palabra podemos ver la historia de tu pueblo. Podemos ver que tu pueblo, tus siervos también llegaron a sentir temor en momentos, en la carne, pero no fueron guiados por un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, por tu espíritu, Abba Kadosh. Fue tu espíritu el que los llevó a la victoria, Abba. Estamos nosotros aquí, Abba, escuchando tu palabra. Nos reunimos en este día de Shabbat, porque queremos ser moldeados conforme a tu voluntad, Padre. Padre, estamos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños, aquí en este mundo, ancianos, de todo tipo de personas, Padre, y todos somos bombardeados por el espíritu de temor. Es una de las herramientas del adversario más fuertes. Pero Padre, no importa qué tan fuerte sea, porque mayor eres tú, más fuerte eres tú que todos. Mayor eres tú que todo, Padre. Eres excelso sobre todas las cosas, Padre. Eres el creador de los cielos y de la tierra. Así como dice tu palabra, Abba, que sabes acerca de nosotros, hasta el número de cabellos que hay en la cabeza. Sabemos, Padre, que eso lo sabes porque somos importantes para ti, Abba Kadosh. Gracias, Padre, porque es por medio de tu palabra que te podemos conocer cada día más, Abba. Pero es realmente en el momento en el cual acatamos tu voluntad, Padre, que podemos empezar a tener una relación contigo, Abba. Gracias por nuestra vida, Abba Kadosh. Padre, estamos aquí, nos vemos muy seguido, nos frecuentamos los unos con los otros. Podemos ver nuestro exterior, Padre, pero el interior solo tú lo puedes ver, Abba. Tú sabes qué hay dentro de nosotros, tú sabes los miedos que podemos llevar y que llevamos cargando y no los podemos externar, sea por vergüenza, sea por cualquier situación. Padre, incluso dentro de nosotros como creyentes puede haber quienes ya tenemos algunos síntomas de maldición por ser atacados y ser atacados y ser gobernados por el miedo. Padre bueno, en el nombre precioso de Yeshua yo te pido, Padre, de tu bendición para nosotros, Abba. Padre, yo te pido, Abba Kadosh, en el nombre precioso de Yeshua, que podamos confiar cada día más en ti, Abba Kadosh. Padre, que podamos experimentar ese principio de la sabiduría. Muchas veces oramos, te pedimos sabiduría, pero Padre, hoy solo queremos comenzar a aprender tu sabiduría, porque eso comienza por no ser guiados por el espíritu de temor, sino por el espíritu tuyo, Padre bueno. Que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestra fortaleza,
Que cuando sintamos dentro de nosotros esa sensación de miedo, ocasione que vayamos a ti, Padre. Que ante todos estos bombardeos, todos estos ataques, todos estos anuncios, toda esta mercadotecnia que se levanta, tratando de infiltrar, de poner ese miedo en nosotros, que eso únicamente nos lleve a ser sometidos cada vez más a tu palabra, Abba. Padre, que cuando enfrentemos alguna situación, sea enfermedad, sea alguna situación económica que nos pone en temor, que nos pueda llegar a poner con una sensación de miedo, Padre, que se haga tu voluntad en nosotros, Abba. Que podamos doblar nuestra rodilla delante de ti y reconocerte como el creador de los cielos y de la tierra. Esto que vimos de los 10,000 trillones de planetas no sea nada más un dato que llevamos en nuestras mentes, sino que cuando llegue ese espíritu de miedo que nos quiera acorralar, podamos recordar tu grandeza, Padre. Esa grandeza con la cual libraste a tu pueblo de la mano de Faraón. Esa grandeza que te caracteriza a ti, Padre. Gracias te damos, Padre, porque en tu plan perfecto permitiste que cuando nos sintamos nosotros en una situación vulnerable, nos sintamos en una situación de peligro, podamos tener un sentimiento que nos alerte, pero que esa alerta sea guardar tus mandamientos, Abba Kadosh. Gracias te damos en el nombre, que es sobre todo nombre, de su majestad Yeshua. Amén.